espero que estén pasando una velada excelente de aquel lado de la pantalla. Les saludo con gusto para hoy que nos toca abrir un nuevo tema, que es el tema especial además de verano de la revista de la universidad, que está dedicada a Chile. Y es especial porque dura 2 meses, ¿no? Es un número que dura 2 meses y se decidió Chile, pues también en consonancia con el Festival del Libro Universitario, que Chile es país invitado. Y entonces la revista pues explorará Chile y su literatura. Y ya saben que aquí en el programa pues sacaremos ventaja del sentido polisémico del término para explorar otras dimensiones. Imposible no empezar pues por la obsesión de los mexicanos, a lo mejor uno de nuestros caracteres más identitarios, que pues esta afición al picor, ¿no? Al picor. Y bueno, al Chile que hemos llevado hasta ser mascota de mundiales, ¿no? Así que para guiarnos en esta senda de delirios picantes, me da mucho gusto dar la bienvenida hoy a Pablo Duarte, que les cuento ha sido editor de esta revista de la universidad, ¿no? Y que también hace radio, ahora en Convoy Chilango, y además llevando por un tiempo el programa de la revista en Radio UNAM. También. ¿No? Entonces, bueno, tus credenciales, pero, además experto de alguna manera involuntario en el Chile, ¿no? Ahora sí, bueno, ahora. Muchas gracias por invitarme, Andrés. Y sí, ahora me tocó participar en un proyecto de una serie que se llama Al Chile, justamente. Al Chile. Y es es una versión más jocosa de justo lo que decías al principio, de abordar la obsesión y la fascinación que hay en México con el chile como ingrediente gastronómico, pero también como elemento cultural, como elemento histórico, como elemento finalmente identitario. Y la serie le da un giro, digamos, te digo, como cómico, exploratorio, sobre todo de las gastronomías. Y me tocó ser parte de los escritores, entonces fue un deleite estar ahí explorando gastronómicamente. Embeberse, sí, porque, digo, cuando viajas al extranjero es como uno de estas, como bagajes que llevamos cuando dices que es mexicano, es como inmediatamente, te gusta el chile, claro. Sin albur, ¿no? Te gusta el chile y el tequila, ¿no? Y tienes bigote y la pasas bien, ¿no? Es como el mexicano en el mundo. Y sí en ciertas regiones, pues por eso chilango, ¿no? Los chilangos y pues las salsas. Entonces, bueno, ¿por qué no empezamos por aquí? ¿A ti te gusta el picor? Yo soy bastante moderado. Sí. Mi familia no es, digamos, no hay nadie que sea un atleta de los condimentos. Son más bien como de condimentos bastante modestos, ¿no? Yo creo que agarraron este rollo de la vida modesta y mediana, entonces ni en el condimento, ¿no? Pero con el tiempo, pues hay que explorar bastantes cosas. Claro. Y a partir, además de la oportunidad de escribir para estas series, dije, bueno, vamos a probar. La verdad es que, como bien se sabe, pues el dulce, los salados son sabores a los que uno acude por, digamos, no quiero decir natural, pero digamos como por inclinación constante. Claro. Pero el chile es una cuestión bastante más culturalmente aprendida y bastante más determinada por tu contexto y por tu sociedad. Entonces, se ve que mi resistencia es bastante moderada y poco a poco he ido ejercitando, pero creo que la edad ya no me ayuda tampoco. Sí, se hace tolerancia, ¿no? Y claro que hay, yo creo, un espectro perceptivo también, además de la costumbre y la tolerancia. Sí, pues hay es como la sensación de dolor, o sea, te está muy ligado, ¿no? Tu tolerancia al dolor. Claro. Porque, digo, si hiciéramos un enchilómetro, ¿no? Un enchilómetro, se empieza pues por dolor, por ardor, ¿no? Luego pues viene esta sensación como de que te quema la boca, ¿no? Y ya siguiendo de ahí viene casi que la reacción anafiláctica, ¿no? Del moco, en fin, y quien ha estado muy enchilado sabrá, probablemente la mayoría de quienes están viendo alguna vez les ha pasado, que eso luego ya como una experiencia de conciencia alterada. Y bueno, lo otra diarrea, o sea, es una afección sistémica, ¿no? Sí, es trascendental, ¿no? Te pasas por todos los estados de la conciencia y luego también entiendes muchos de por qué
digamos, hay esta relación tan particular con este fruto que de pronto es así microscópico, bueno, no microscópico, pero muy pequeño, Sí. y la potencia que carga es detonadora de una gran cantidad, como dices, como de un Místico. estado alterado Un de estado conciencia, místico. y te pone además en un estado eufórico, también Sí. muy particular, cuando encuentras esa zona en la que no estás llorando ni con dolor de cabeza, pero tampoco es una experiencia inocua, sino esa zona de tolerancia, también Sí. hay una suerte de Placer. euforia y placer Total. que ningún otro sabor, por ejemplo, te daría, y empiezas a entender por qué la propagación de Sudamérica y Centroamérica al mundo entero fue tan fascinante, ¿no? De este tipo Claro. de especies. Pues imagínate la novedad, ¿no? Y Sí. que pasa mucho, volviendo a la idea de quien no lo come habitualmente y viene aquí de visita y prueba la salsa roja, la verde, ¿no? Sí. O 4 o 5 salsas que haces ahí en las taquerías. Claro. Y hay una novedad en ello, obviamente. Y Absolutamente. también un valor agregado perceptivo, porque esto que dices, en el rango de tolerancia, mientras no te maten las papilas gustativas, Sí. en realidad lo que, con respecto a los sabores, lo que hace es que los explotan, ¿no? O sea, Absolutamente. te abre un Sí, poquito la papila y, ¿no? como que eso, te predispone a estar, como bien, receptivo, ¿no? Ajá. Entonces estás en una disposición tanto mental como física de, venga, a ver qué va a venir, y digamos, la experiencia gastronómica se vuelve como una experiencia ya cultural, trascendental, y sin volvernos demasiado místicos, pero un poco sí, ¿por qué no? Pues conectas como con la historia de esta planta y todo su bagaje, bagaje. ¿no? Sin duda. Claro. Sí, y bueno, y eso, literalmente liberas endorfinas. Y además, bueno, ya en cierto picor, también opiáceos. Entonces, por eso también se entiende que se vuelve adictivo, Sí. ¿no? Y también, bueno, también quien sea que coma mucho chile sabrá que la costumbre lleva a que si no, no te saben las cosas. Entonces, hay que intentar, yo creo, no llegar a ese rango de profesionalismo. Sí. Pero bueno, y volviendo ya como un poco porque ahorita mencionaste que viene de Sudamérica. Sí. Que eso creo que está bueno hablar un poquito porque a veces se piensa, hay gente que tiene esta noción de que es de aquí, ¿no? Como pero que lo hemos realmente adoptado, la ¿no? planta no. Sí, digamos, estudios etnográficos, sí. botánicos, genéticos, incluso en piezas, no sé, vasijas y demás, han visto que Ecuador, Perú, Brasil, esas zonas son las zonas, digamos, como de las plantas ancestrales que eventualmente fueron ramificándose y transformándose y viajando de una manera que la imagen es increíble porque los pájaros no les afecta el picante, No ¿no? detectan capsaicina. Entonces, Órale, no sabía. el chile en estado salvaje, el fruto, El fruto. está, digamos, contrario a como está en los sembradíos domésticos, está hacia arriba, entonces es muy atractivo para los... Coloridísimo. ¿no? ¿verdad? Entonces ven, Claro. es como un buffet increíble. Ah. Entonces van piscando y luego cuando Semillas. van al baño, van dejando por ahí y entonces esa migración La ruta migratoria está de increíble. ciertas aves. Sí. Wow. Entonces digamos que hay evidencia de el trayecto del Chile por todo el continente hasta llegar a México o al territorio que ahora ocupamos. Diferentes especies se fue modificando, fueron evolucionando y últimamente aquí fue donde, digamos, encontró una conexión muy particular con la cultura. Terreno fértil para... Aquí sí. En Perú también hay Sí, el ají, es ¿no? cierto. Es también muy, muy importante, Sí. pero por la centralidad durante la llegada de los españoles, por la centralidad de México como lugar de exportación hacia muchos lugares, la nao oriental, todo el comercio en el Atlántico, el Chile, digamos, esa fruta se volvió... El epicentro del Chile se volvió. Sí, es como el gran producto que muestra
esta globalización primitiva o globalización primaria, digamos, ¿no? Sí, como con la nao de Filipinas para un lado y Exacto. Europa para el otro. Y llegó, por ejemplo, hasta la India, ¿no? En la India la cantidad de chiles... Se come un montón de chiles. ¿No? Sí. El vindaloo, el masala, Sí, todas sí, estas sí, sí. especias que ahora dependen, los curries y tal, que dependen de ese picante, el trayecto viene desde esta migración, ¿no? Órale. Desde Perú, Ecuador, Brasil, hace miles de años, Sí. hasta ahora, ¿no? Digo, también me imagino que ahí tienen otras especies también picantes. ¿no? Seguramente, Sí, pero pero porque además es más picante, ¿no? O sea, ya me iba a ir al lado de los platillos más picantes. Otra noción que a veces es engañosa. Aquí comemos rutinariamente, y como dices tú, es una explosión cultural preciosa y una variedad, pero los platillos más picantes están allá en Asia, ¿no? Y es una cosa bien interesante, y tú lo sabrás muy bien, todo el rollo de los cultígenos, ¿no? Estas plantas que van, que el ser humano va modificando para perfeccionar, para acentuar ciertas características. Sí. En aquellas regiones hay, en esta famosa escala la escala de Scoville, ¿no? Que es la que mide el picante, real. exactamente, que es una cosa, además la invención de esa escala es una rareza, pero bueno, muchos de los chiles que están en la franja más alta Sí. son o crecen allá y fueron parte de esta selección en la que le ayudamos bastante, ¿no? Los chiles criollos o los que están aquí en la región, pues por ejemplo el habanero, que tiene incluso denominación de origen ahí en Yucatán, es uno de los... Hay dos chiles, hay uno en Yahualica, en Jalisco, y el habanero, hasta donde me acuerdo, que son los dos que tienen denominación. El habanero es de los más picantes, pero hay otros que duplican la cantidad de Y ahí luego es como las escalas de los sismos, ¿no? O sea, que totalmente. el hecho de que sean más picantes es casi astronómicamente más picante. Tal ¿no? cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, y allá depende de qué características han querido Claro, significar. perfeccionar y resaltar, ¿no? Pues muy bien, se nos fue ya el primer episodio. No le cambien porque ahorita que volvamos, justo vamos a hablar de este enchilómetro y de otros de los chiles más picantes. Vamos y venimos. Qué bueno que no le cambiaron, o se acaban de sintonizar, pues estamos aquí hablando de picor, de chile, de obsesiones culturales con este fruto y todas sus posibilidades culinarias, por supuesto. Estoy platicando con Pablo Duarte al respecto y creo que era buena idea, pues ahora sí volver a hablar un poco de la escala, cómo medimos el picor, ¿no? Y cómo pues, sacar un poco de sentido cuando se dice que el habanero, pues es tanto más picante o no que el jalapeño, que el manzano y que el cascabel y que ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, y eso está bien interesante porque el chile como producto y como especia viene de muchísimos años, como decíamos, ¿no? Sí. Pero fue hasta empezando el siglo XX que este tipo, un farmacéutico de Connecticut, Wilbur Scoville se llamaba, dijo, vamos a probar la pungencia de esta especia, ¿no? Sí. Y entonces diseñó ahí un experimento bastante subjetivo, que eso es lo que es muy interesante. Un panel ahí de 5 personas les daba una dilución de los chiles. Ah, claro, lo diluye para que pueda. En agua azucarada. Y entonces era, bueno, ¿pica? Sí, perfecto. Entonces lo diluye otro poquito. Iba ahí en múltiplos de 100, la dilución, no sé qué. Y cuando ya 3 de las 5 personas no sentían picor, decían, ok, tal, ¿cuánto diluimos? Como Bueno, pues ese hacía es homeopático el picor. Totalmente, haz de cuenta, sí. Ahí. Y esa ha sido digamos, o sea, ese fue el test inicial o la prueba inicial. Ahora ya hay métodos, evidentemente, de espectrometría y laboratorio y tal, para determinar la cantidad de capsaicina en cada fruto. Pero la prueba de Scoville, digamos, como la prueba del gusto, es así. Oye, y estaba viendo, eso se mide pues, en unidades de Scoville. Ajá, exacto. ¿No? Y digo, para que se den una idea en casa, que ahorita el récord Guinness, ¿no? Porque obviamente el récord Guinness es el chile más picante, y hasta hace muy poquito esto
que era lo que yo lo tenía así como ahí en la casa, era uno que se llama Carolina Wrapper, Ajá, ¿no? sí. Creado, porque como bien dices tú, todo esto pues sí, o sea, selección artificial, una planta, digamos, no se puede decir en cautiverio porque las plantas no están en cautiverio como tal, pero sí bajo, digamos, la propagación humana, Sí. ¿no? Y las cruzas. Y Carolina Wrapper, una cruza de habanero rojo con Naga Viper, ¿no? Con Sí. 2 chiles picosísimos de Que el por sí. otro también era muy picoso. Y cuando lo ves, se ve muy Da miedo, amenazante da porque es miedo. como todo arrugadillo. Y parece que ahí, según lo que entiendo, es que la rugosidad de la. Por fuera. Ajá, y eso digamos como que ayuda a que haya mayor superficie para que haya mayor capsaicina. Ah, mira. Sí, un tipo que se llama Ed Curry. Exacto, ¿No? exacto. Sí, sí, sí. Ed Curry. Sí, sí. Que bueno, se dedica a hacer chiles picantes, ¿no? Esa Entre es su otras onda. cosas. Y entonces Carolina Wrapper, 2.200 millones, o sea, 2.200.000 unidades de Scoville. Sí. Y ahora lo superó. Él mismo. El mismo, sí, sí, pues claro. ¿Quién más? Con un chile que yo creo que debe ser casi que letal, ¿no? O sea, el pimienta X. Así le puso. ¿Lo has probado? Ay, No, sí. y según lo que él contaba es que estuvo así 3 horas sintiendo un picor intenso, que Uf, uf, casi hospital, eso, lo que dices, letal, letal, Sí. ya más veneno que condimento, pues, ¿no? Sí. Te desata gastritis ya para siempre, ¿no? Sí, insólita, insólita. Y esos niveles de cuestión extrema también está interesante porque es, digamos, así como todo lo biocultural es dinámico, pues esa es la siguiente iteración o la siguiente Claro. variante de la evolución del picante y de los frutos del chile en pues como en su manera de relacionarse con la historia y con las culturas. En Estados Unidos están estas personas dedicadas a buscar criar, como dices, los chiles más picantes, pero también hay toda una industria de competencias por quién puede comer Claro. más picante y Claro, estas por cosas, ¿no? supuesto, sí. Y junto con eso está todo el rollo de la cantidad de salsas industrializadas o no, de Claro, el variedades. y mercado demás, de ¿no? eso que Ujú. es Sí, sí. gigante. Tomó por asalto eso. Digamos que allá está muy influido por este asunto de lo mejor, lo más grande, Obvio, lo más, ¿no? sí, obvio. Ese es como el camino que el picante y el chile encontró en esa. Ese y 30 millones de mexicanos, ¿no? Tal Eso cual. ayuda un poco. ¿Cómo también, no? Me imagino. Sí, no, sin duda. Oye, y bueno, pero no sé si, o sea, esa es otra pregunta que, ¿se podrá morir de picor? O sea, ¿te puede producir una reacción tal que uno de estos... Lo que me quedó la intriga porque nunca supe si hay, ahora hace rato que decías lo de las reacciones anafilácticas, si hay alguna persona que Sí, seguramente que puede debe de tener haber, una propensión? que eso potencie. Lo que sí es que la cantidad de daño gastrointestinal era impresionante por Seguro, la seguro. ingesta de estos chiles, ¿no? Sí, daños importantes. No supe o no me enteré de alguna muerte así directamente relacionada, Claro. pero como van esas cruzas y esas hibridaciones, en una de esas sí. Así ¿no? como en el Times de Coahuila, ¿no? Mueren por... Sí, debe haber por ahí una Sí, nota. y en una de esas se vuelve así el ingrediente secreto en una comida letal que le ¿no? al enemigo. Pero sí es cierto, es que claro, así como es el dolor de entrada, pues también al digerirlo, Sí. ¿no? Es sistémico, o sea, eso es irritante siempre, Sí, ¿no? y la cantidad, o sea, la posibilidad de ulceraciones y demás es así, Total, absoluta. sí, ¿no? sí lo veo. De hecho, estaba viendo también, digo, porque, ¿sabes qué es chistoso? Cuando dije, ah, caray, a mí me sorprendió eso, porque no, la verdad no lo había indagado. Y luego dices, ah, claro, pues sí, sí, están haciendo chiles, cruzas. Claro. Pero entonces yo como me lo digo, bueno, pero no, de ocurrencia natural, ¿cuál es el más picante? Y entonces veo otro en Trinidad y Tobago, Ajá, ajá. y digo, ah, y luego pienso, ah, no, pero también es una... Y entonces ahí es cuando yo empecé a darme cuenta de esto que decías tú, que todos los chiles que conocemos hoy por hoy, pues son producto de Sí. la interacción con Sin ellos, duda. ¿no? No existe esa idea del chile de ocurrencia natural. Y me sorprendió, y hacia allá podemos ir ahora, que lo que nosotros aquí consideramos como una gran variedad de chiles, muchos de ellos son la misma especie, en Sí. realidad. Sí, sí, sí. Eso me sorprendió mucho. Son como los perros, pues, que todos son una especie y hay pug
y a San Bernardo, ¿no? Sí. Aquí tienes pues jalapeño y el chile de árbol, ¿no? Sí, sí hay, y en eso está muy relacionado justo el rollo de cómo se propagó, ¿no? Las especies, no quiero dar el dato equivocado, pero eran algo así como del capsicum, que es como, digamos, la categoría más grande. Sí, el género capsicum. Están, me parece que habían como unas 30 y aquí habían como unas 3 o 4 y demás. Entonces, sí, al final de cuentas, estamos. El ejemplo de los perros es perfecto, porque sí, ahí está toda esa gran variedad. Y luego, si además le añadimos el asunto de los chiles frescos y los chiles secos. Que esa es también otra etapa de la evolución de este fruto, que es increíble. Por supuesto. ¿No? Que siempre. Es como, ¿qué edad tenías cuando descubriste que el jalapeño y el chipotle son lo mismo? Sí, sí. Pero eso es algo, yo creo, ya casi dominio público. Pero luego, dices, el chile ancho y el no sé cuál. Sí. Y empiezas a empatar los secos y los frescos. Y es fantástico, porque realmente son de posibilidades culinarias muy diferentes. ¿No? Sí, y ahí sí adquiere este fruto su cualidad como de superhéroe, ¿no? Porque es su versión, la versión Clark Kent y la versión Superman, ¿no? En una cantidad, además de sabores, en un rango de posibilidades, solo para lo gastronómico. Y ya cuando entramos en todo el rollo de los ritos y la medicina y demás, ya se vuelve... Por eso es un fruto que es realmente fascinante y no por nada es este personaje que está en retablos, por ejemplo, retablos novohispanos. Había un santo que pues, era el santo patrono de los cocineros y hay retablos en los que el fruto del chile es como un protagonista junto con un molcajete y un tal, ¿no? Entonces sí, se vuelve como un superhéroe en la cultura. Y seguramente en cosas prehispánicas pues hay muchas alusiones. Muchísimo, ¿no? Sí. Y muchísima presencia en ritos que continúan hasta ahora, ¿no? Que se describen en muchísimas comunidades. Y demás. Claro, y en efecto esta mezcla que aquí se hacía mucho pues, con el cacao, ¿no? Sin duda. El cacao, el tabaco. Se nos ha olvidado, pero... Sí. Con tabaco también. El tabaco, el cacao y el chile, por ejemplo, eran 3 ingredientes de muchos rituales. Sí. Oye, ¿y te acuerdas? Digo, porque aquí, ahorita que lo decías, capsicum ananum, anum, capsicum anum es como el de más, ¿no? O sea, eso estamos hablando de la especie, digamos, mexicana, ¿no? Mexicana, que son piquines, pimientos morrones, puya, poblanos, serranos. Ese es como el más versátil, ¿no? O ha sido muy versátil. Tú decías el habanero, que bien dices es endémico y esa es otra especie, ¿no? Y por ahí hay otros, hay uno como en toda la zona del altiplano central, ¿no? Que es el chile, el pubensis, el chile manzano. Y curiosamente, pues, a mí eso me sorprendió muchísimo. Pero bueno, luego ya vas entendiendo que por eso está quizá tan arraigada esta planta, ¿no? Y de estas equivalencias seco, fresco, ¿cuáles otras se te ocurren? O sea, por ejemplo, ahorita que decías, ¿no? El ancho y el poblano es curioso. Es curioso, por ejemplo, que el chile de árbol o el habanero se mantiene igual, ¿no? Sí. El manzano y el cascabel, esa es otra bastante buena. Y luego el chile, ahorita se me olvidó porque está la variedad serrano pequeño y tal, que se vuelve el morita. El morita. Que también es otro, la salsa de chile morita, por ejemplo. Es otra onda, sí. ¿Y el guajillo? El guajillo, el guajillo también viene, no me acuerdo si de una... larguillo, ¿no? Sí. Como de una variante del chile, como el jalapeño y el serrano, que son estos verdecitos así. Sí, pero no, sí, a la cantidad, digamos, como esos cruces y esas inversiones, está increíble. Como dices, es un de estos secretos que te abren la cabeza y al final también como que testimonian bastante la regionalidad de cada cosa, ¿no? El sabor del chiltepín, el chiltepín que después se vuelve el chile piquín, ¿no? Y ese pica un montón. Y ese es uno de los que está ahí en el rango, el rango bastante alto. Sí. Y luego están los otros como ya el poblano o el pimiento que no tienen casi picante, ¿no? Sí. Te puede tocar una sorpresa. En una de esas hay uno ahí que traía no cierta... es lo usual, ¿no? Sí. Y la chilaca, eso también es, ¿no? Los que son más amarillos. ¿Cómo no? Seguramente están emparentados.
Y este asunto de la variedad de colores también es testimonio de esta intervención de cómo ha ido evolucionando justo pues, como los cultivos y la búsqueda de variedades, ¿no? Sí. Estamos, ya casi se nos está yendo el tiempo. Como me gustaría dejar dos cositas aquí en el aire para quienes están escuchando. Uno era un buen consejo que estabas dando, que a mí me dio alguien en un mercado también. Que la manera de saber entre los chiles de una misma especie cuál pica más que otro es ver su exterior y su rugosidad. Sí, sí. Entonces me decía, ese que está ahí todo pintito, arrugado, ese va a picar mucho. Y la otra cosa que me gustaría dejarles es que escuchen a Pablo, ¿no? ¿A qué horas te pueden escuchar en dónde? En la radio estoy de 5 a 7, diario ahí en Convoy en Chilango, es el 105.3. FM, sí, ahí estoy diario, junto con Olayo Rubio en un programa que hacemos 2 horas. Sí. Bueno, eso y también pues échenle un ojo a la serie, ¿no? Sí, que está en ViX, se llama Al Chile, son 4 episodios y están muy entretenidos. Y ahí van a aprender todo lo que aquí no nos dio tiempo de conversar sobre el Chile. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ustedes por sintonizar y nos vemos pues próxima semana, misma hora, mismo canal.